Si hay algo que el autismo nos, nos produce cuando llega, es un crecimiento acelerado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Chatea, un espacio para hablar de crianza neurodiversa, autismo y de cómo los padres pueden enfrentar obstáculos en este camino. En este episodio, que ya es el cuarto, hablaremos de un tema que sin duda es bastante profundo, nada más y nada menos que de la soledad. Esa soledad con la que nos encontramos en el proceso de criar y educar a nuestros hijos especiales. Antes de entrar en materia, vamos a definir qué es precisamente la soledad. Según el diccionario de la Real Academia Española, tenemos tres definiciones. La primera es carencia voluntaria o involuntaria de compañía, que digamos es como la definición más básica. El segundo sería lugar desierto o tierra no habitada. Me parece una definición que podría servirnos de metáfora, porque un lugar desierto o tierra no habitada, en eso podemos convertirnos todos si no manejamos bien este tema de la soledad. Y como tercera definición tenemos pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. Entonces, la soledad, como vemos, es un estado bastante complejo y puede tornarse negativa si se alarga demasiado. Es verdad que en ciertas circunstancias de la vida necesitamos estar solos, eso es innegable, para vivir un duelo, para superar un dolor, reencontrarnos con nosotros mismos, incluso puede ser muy positivo en estas ocasiones porque nos da paz, nos brinda silencio, un silencio que hoy en día necesitamos mucho porque estamos recargados de información. Entonces, en este sentido, si sabemos aprovechar la soledad, puede ser bastante beneficioso. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, el problema está cuando la soledad se alarga, porque definitivamente los seres humanos somos seres sociales. Y está comprobado que tener relaciones de calidad nos hace más felices, nos hace tener mejor calidad de vida, valga la redundancia, nos brinda estabilidad, confianza y cubre nuestras necesidades afectivas, que esto es muy importante. Es decir, se podría decir que vivir la vida con compañía de calidad, pues cubre una necesidad, si se quiere, casi básica, ¿no? De nuestra vida. Correcto. ¿Qué, qué opinas de esto? Bueno, te quiero contar que cuando me estaba preparando para hacer este podcast, me tocó revisitar un momento de mi vida que realmente fue bastante difícil para mí. Pasé por cambios inesperados, yo tomé la decisión, fue un poco de tomar yo la decisión de alejarme, de separarme, pero también las circunstancias que me rodeaban se prestaron totalmente para ese momento de soledad en mi vida. Pero bueno, todo esto, claro, un poco cerca de cuando me dieron el diagnóstico de autismo. Los tiempos coincidieron. La soledad que experimenté con la etapa reciente después del diagnóstico. Pero también quiero contarles que esto fue un camino para mí que me ayudó a reinventarme. ¿Ok? En ese espacio, en ese momento que yo estuve experimentando la soledad, pese a que sí fue bastante doloroso, en ese momento cuando toqué, hubo un momento que toqué como fondo y pues ya como que tuve un despertar y dije, bueno, pero entonces voy a aprovechar este espacio de estar 100% concentrada en mi hijo. Creo que fue después de la etapa que les conté en el episodio anterior que me descuidé un poco yo misma. Luego yo tuve como una etapa de reflexión donde dije, bueno, pero ¿qué tanto? Yo tomaba el Marta, que es un tren para ir a trabajar y eso se tarda entre 45 minutos y una hora en la mañana y en la tarde y comencé a leer. Comencé a leer libros de ayuda personal, ustedes saben esos libros que te inspiran, que te ayudan.
y bueno, retomé ese gusto por la lectura que yo había abandonado ya hacía algún tiempo. También me dediqué a estudiar cosmetología como para tener un trabajo de medio tiempo, un ingreso de medio tiempo que me permitiera costear los gastos que yo tenía ahora que afrontar. Entonces, ese fue un tiempo donde yo aproveché también para prepararme, pero más que todo para alimentarme mi alma, ¿verdad? Por decirlo así de una manera, y crear un lazo más fuerte con mi hijo. En el momento que tomé la decisión de separarme de mi entorno, digamos, eso coincidió con que no veía muchos progresos con mi hijo. Yo no me sentía en el ánimo, en el estado anímico realmente de estarle dando explicaciones a ninguno, si hacía mucho, si hacía poco. Bueno, entonces, y aparte que eran las primeras etapas de su vida en donde él era bastante dependiente de mí, ¿verdad? Así que salir con él era un poquito complicado, había que hacer mucha logística para salir con él. Generalmente eran salidas rápidas, yo me devolvía, pero luego él empezó a tener muchísimos progresos, muchísimos avances, y creo que me empecé como a relajar y dije, oh, bueno, ya yo estoy viendo aquí resultados. También es como que cuando tú, la alegría que tú experimentas cuando un hijo tuyo extraordinario, especial, hace avances, ¿verdad? Que de pronto pareciera que fuera cosas pequeñas, no, no lo son, y eso te hace experimentar una alegría increíble. Entonces, Impresionante. correcto. Entonces, quizás en ese momento ya yo estaba comenzándome a abrir más, a compartir mis emociones y mi estado anímico con las demás personas. En este camino yo también conocí a muchísimos padres especiales porque obviamente eh, yo tenía que estar yendo pues a la escuela especial, a terapias, conocí muchísimos testimonios, gente de la que aprendí cosas, a decir, no eran mis amigos, pero estos conocidos me inspiraban también a mí. Así que bueno, abrí mi corazón en un punto para volver a dejar entrar amigos, personas en mi vida y volver a ser igual de soñadora, de sociable, de romántica, pues hasta el punto y nivel que también comencé a darme una oportunidad en el amor. Entonces, la soledad no solamente está acompañada de tristeza o de angustia o de miedo. Por ejemplo, lo que uno puede sentir cuando en la madrugada tiene que salir porque uno está solo, a llevar al hijo a la clínica, prendido en fiebre, a las 3 de la mañana, a una clínica que queda a 45 minutos de tu casa. En esos son los momentos en que te pega bastante la soledad. Llegar a una casa Claro. que de pronto estás sola, si tú, bueno, mi hijo fue no verbal hasta los 5 años, así que yo llegaba a la casa pues nadie me hablaba, y cuando él comenzó a hablar empezó a decir una o dos palabritas por mucho tiempo, tampoco era que conversábamos mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue como mi experiencia inicial con la soledad, un momento bastante triste, pero luego un espacio de reencontrarme a mí misma. ¿Por qué entonces, en el inicio de esa etapa, de ese proceso, por qué decidiste estar sola? Creo que los motivos son un poco obvios en el sentido de que era fácil para mí estar sola porque yo estaba muy ocupada. El motivo que estaba muy ocupada es porque yo tenía que llevar a mi hijo más o menos a 4 tipos de terapia distintas. Ustedes saben, pues, terapia del lenguaje, terapia física, terapia ocupacional. También le tuve que pagar tutoría bastantes meses para que aprendiera a leer. Hubo un tiempo que lo tuve en karate. También yo tuve que tener entrenamiento. A mí me dieron entrenamiento para que yo pudiera continuar las terapias en mi casa. Y con tanta ocupación, tanta actividad, ¿por qué te sentías sola? Si veías a tanta gente en las terapias, en el trabajo. Correcto. Es que a veces, aunque uno esté rodeado de gente, ninguno está lo suficientemente cerca para saber cómo uno se siente o para uno poder expresar sus sentimientos. Siento que todo sucedía como muy rápido y sí estaba alrededor de personas porque yo trabajaba, iba a estas terapias y todo esto,
pero no se daban los espacios para de pronto tener como una conexión emocional con estas personas. Obviamente todas contribuyeron a mi vida, aportaron lo que en ese momento yo necesitaba para poder sacar adelante a mi hijo, pero no desde el punto de vista, lo que se dice, la compañía. Entonces creo que por eso era que a pesar de estar acompañada, yo me sentía sola. Pero cuéntanos en tu caso, María Elisa, ¿cómo hiciste tú para, es decir, tú has alcanzado algún punto en tu vida donde tú has dicho, bueno, hasta aquí? ¿O tú estás en un proceso en este momento todavía enfrentando la soledad? Claro que sí. Precisamente, yo estoy en ese proceso. Yo estoy en ese proceso. Vamos por parte. Cuando yo recibí el diagnóstico, estaba en Venezuela, pero al poco tiempo, relativamente, yo emigré. Los que hayan emigrado saben perfectamente que cuando ocurre esta situación de irse de un lugar a otro, de un país que es tu país, donde tienes a tu familia, donde tienes tu círculo de amistades de toda la vida, pero además en Venezuela, antes de que yo emigrara, ya se había ido mucha gente. O sea que ya yo había vivido separaciones de gente muy importante en mi vida, como ustedes, como muchas amistades, primas, etcétera, que ya se habían ido. Entonces, ya ahí había comenzado el proceso de sentirme sola. Cuando emigré, entonces ese proceso se exacerbó, o sea, ese sentimiento se exacerbó muchísimo. Aparte de que uno tiende a aislarse cuando tiene este tipo de situaciones de un hijo que le han dado un diagnóstico, uno sabe o uno cree que la gente no entiende lo que uno está viviendo. Ahora imagínate, si uno cree que la gente que está a tu alrededor, que te ha conocido de toda la vida, pero que no vive tu misma situación, no entiende muy bien lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Ahora imagínate gente que tú no conoces, extraños. O sea, es la misma sensación que tú tenías, no tengo a quién acudir. Además de eso, yo me había separado también del papá de la niña, me vine completamente sola con mi hija. Viví con personas extrañas, conviví con personas que no conocía, Eso es muy fuerte, claro. eh, y personas que les desagradaba que mi hija llorara. Abril, mi hija tuvo siempre desorden de procesamiento sensorial, lo tenía muy fuerte. Es decir, ella tenía asuntos sensoriales que la hacían desesperarse, llorar, y yo no, en ese momento no tenía mucho conocimiento al respecto. Ahora sé que eso en parte era lo que le ocurría y tenía unas crisis muy fuertes de llanto desde muy pequeña. Y eso molestaba a las personas con las que yo convivía, por ejemplo. Además, emigré a una edad en la que ya mi vida estaba constituida. No sé si me explico. Yo tenía 36 años cuando emigré. Toda mi vida estaba prácticamente, para mí, estaba hecha. Y tuve que desprenderme de todo eso. Incluso antes de irme de Venezuela, ya me tuve que desprender de la vida que ya yo sentía que tenía hecha. Aunado a eso, el hecho de que mi hija no socializaba, a pesar de que yo la inscribí en un jardín de infancia, mi hija no hacía amiguitos. Entonces, como mi hija no hacía amiguitos, no la invitaban a ningún cumpleaños, por ejemplo, no la invitaban a casa de ningún amiguito hasta el sol de hoy. Esta realidad sigue ocurriendo. Entonces yo tampoco tenía oportunidad de socializar con otras mamás. Sentía vergüenza porque no quería enfrentar el hecho de tener que explicarle a la gente lo que pasaba. Por ejemplo, cuando yo llevaba a mi hija al parque, ella tenía conductas extrañas para la gente. Tú sabes, las miradas, por qué hace esos ruidos, por qué le hablo y no me responde. Mi hija siempre ha sido no verbal, entonces no respondía al saludo, la saludaban y no respondía, yo tenía que intervenir y decir por qué no respondía.
Entonces yo llegué a tener una conducta evitativa. Sumado a eso, yo trabajaba desde casa. Desde que estaba en Venezuela, yo decidí trabajar desde casa por mi situación de que estaba con una bebé, los sueldos en Venezuela formales no alcanzaban, entonces yo decidí ser freelancer, trabajadora independiente, y llegué a Colombia siendo trabajadora independiente y continué siendo trabajadora independiente. Cuando tú trabajas desde casa, no socializas. Entonces, todo este conjunto de cosas hizo que mi soledad se sintiera abrumadora. Te lo digo honestamente, había momentos en que yo sentía no solo que estaba sola, sino que nadie me comprendía, porque yo tuve, cuando por fin me mudé a un apartamento que yo arrendé, no estaba en una habitación, ya no estaba compartiendo pisos con otras personas, o sea, que yo no era la arrendataria principal. Me vine a mi apartamento donde soy arrendataria principal y entonces entró el COVID y me tuve que aislar con mi hija aquí y recibía muchos reclamos porque la niña hacía ruidos. Cuando el COVID, los primeros meses, no había ruido en la calle, no pasaban automóviles prácticamente, no había carros, no se escuchaba casi nadie, todo el mundo estaba dentro de su casa como a la expectativa. Había mucho silencio y cualquier ruido se escuchaba. Yo también escuchaba muchos ruidos. Había mucho eco, etcétera. Entonces, en ese punto yo te puedo decir que fue un quiebre. Yo dije, estoy sola, pero además nadie me entiende. O sea, la sensación de víctima al 1000%. La combinación imperfecta, digamos, perfecta, pero para sentirse uno mal, pues. Claro, entonces, bueno, sigo en ese proceso. ¿Por qué? Porque si bien yo me arriesgué a comenzar a conocer personas, más que todo buscar un compañero de vida, ese era mi objetivo. Yo tenía mucho miedo de eso, porque teniendo una hija especial, imagínate, tú no quieres, o sea, te da pánico convivir con otra persona, o sea, meterla en tu casa, darle como esa confianza. Pero bueno, yo decidí que era el momento, también, como seguramente te ocurrió a ti, y decidí abrirme a conocer a alguien y efectivamente conocí a alguien que está conmigo hasta este momento. Y bueno, no fue un proceso fácil, pero por supuesto que eso me ayudó mucho a no sentirme tan sola e incomprendida. Tenía ya un compañero que compartía conmigo estos momentos. Bueno, además de eso, mi hija comenzó a ingresar a programas, terapias, que lo mismo que te ocurrió a ti. Yo empecé a relacionarme con profesionales que me ayudaban con el proceso de mi hija. Actualmente estoy rodeada de muy buenos profesionales, mi hija ha tenido unos muy buenos avances de un año para acá y de verdad yo siento que esas personas son de gran apoyo. O sea, de verdad siento que me ayudan muchísimo, me siento orientada, me siento que tengo a quien escribirle para preguntarle cosas importantes. Por ejemplo, ahorita estoy en un proceso en que tengo que dejar este apartamento y voy a empezar a buscar dónde irme y estas personas me han ayudado mucho en darme información de dónde hay arriendos disponibles en áreas convenientes para nosotros. En fin, estoy empezando a sentir que formo parte de esta comunidad, de esta sociedad nueva en la que comencé hace 5 años a vivir. Y bueno, estas personas evidentemente no son familia, no están en mi vida privada, tal como lo dijiste tú, pero sí se siente un gran alivio en ese sentido. Además, yo cambié. Si hay algo que el autismo nos, nos produce cuando llega, es un crecimiento acelerado. O sea, es un crecimiento espiritual, es un crecimiento psicológico, es un crecimiento desde todo punto de vista. Y yo de verdad siento en este punto que soy una persona mucho más fuerte. Abandoné actitudes que no me ayudaban para nada
Y ahora disfruto de la soledad de otra manera. Siento que necesito mis tiempos de soledad y ya no le doy tanta importancia a otras cosas que al principio sí me pegaron mucho, que era como estar constantemente viendo gente. Porque yo, al igual que tú, soy una persona extrovertida y sociable. Bueno, yo pienso que eso está cambiando. Ahora considero que tengo un poco más de introvertida, ya ahora me gusta mucho más estar en casa, con mi hija, con mi pareja, disfruto mucho actividades en lo íntimo. Eres más selectiva, María Elisa, también. Es que eso es lo que pasa. Y, Uno y se soy pone más más selectiva, selectivo con quién sí. vas a estar en tu tiempo, obviamente, porque vemos que no somos nada si no tenemos tiempo. Y te Vemos quería que preguntar a ti en relación a esto, ¿en qué momento dijiste no más? ¿En qué momento preciso ese punto de quiebre que dijiste no más? Necesito un cambio ahora. fue el momento en que dejé de preguntarme por qué y comencé a preguntarme, Dios mío, ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo todo esto? Yo tuve la oportunidad también de pagar terapia para mí y eso me hizo entender más quién era yo, desconcentrarme un poco de mi hijo y concentrarme más en mí. Es muy importante para que nosotros podamos darle una buena oportunidad, una buena calidad de vida a nuestros hijos, que nosotros tratemos nuestras emociones, porque yo no sé si ustedes conocen personas, por ejemplo, que han tenido vidas bastante trágicas y son personas dulces, son personas, si se quiere, positivas, con las que tú quieres estar, que te transmiten una energía, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, pero con esa situación que tiene esta persona, qué increíble ejemplo, qué ejemplo a seguir, yo quiero ser como esta persona o esta persona me inspira a ser mejor. Yo creo que esas cosas suceden cuando la gente entiende para qué le pasan las cosas. Y bueno, la gran oportunidad que trajo el autismo a mi vida fue dejar ir tantas cosas que no eran realmente importantes y ser muchísimo más selectiva cuáles batallas iba yo a A luchar. luchar. Entonces, en el momento que empecé a ver la vida así, y también quiero mencionar que busqué de Dios también, yo comencé a asistir a la iglesia, tengo Yo una amiga también. que quiero muchísimo, que es una persona que ella sí es verdad, que yo no sé cómo lo hace, pero ella es la representación viva de vivir una vida basada, digamos, en la palabra, o sea, ella realmente lo hace y me encantaba. Todo lo que ella me decía a mí me inspiraba, me consolaba, me traía alegría o tranquilidad. Así que me junté muchísimo con ella, era una nueva amiga en mi vida, digamos. Y bueno, con todos los avances que yo empecé a ver de mi hijo, siento que fue como una combinación de cosas. No es que un día realmente no es que uno se levanta un día y dice, bueno, ya no más. O quizás sí, la verdad no sé, cada quien es distinto. En mi caso no fue así, fue como de a poquito, un poquito a poco. Comencé a disfrutar de nuevo reunirme. Yo me llevaba a mi hijo, ya mi hijo había superado, porque estoy hablando de que han pasado años, ¿no? Ya mi hijo va a tener 16 años. Y ya cuando yo podía sociabilizar más porque él ya no tenía comportamientos como por ejemplo salir corriendo y no volver porque él hacía mucho eso. Si yo no estaba 100% pendiente de él, él se desaparecía y después me pasó 2 veces que pasé sustos horribles porque en un segundo se me desaparecía y no lo encontraba. Una vez se me perdió en un mall y pasé tremendo susto. Entonces, así fue. Comencé a traer otra gente a mi vida y pues me empecé a sentir como, bueno, ahora sí quiero hacer ejercicio, ahora sí quiero adelgazar, ahora sí me quiero sentir atractiva de nuevo, le di espacio al amor. Así que yo creo que eso fue lo que pasó en mi caso, pero obviamente pues cada caso es particular. Pero sí quiero que quede claro algo. La soledad es un espacio de oportunidad. Aprovechemos la soledad para prepararnos para el momento en que decidamos de nuevo entrar al ruedo y volver a conformar, porque eso es otra cosa que iba a decir. Yo ahora estoy abierta nuevamente a formar mi red de apoyo.
de relaciones de calidad para mi vida. Entonces, porque yo dije al principio lo de la edad, porque a cierta edad uno no se abre tanto a conocer a nuevas personas, porque ya digamos que es difícil, que ya hay asuntos que uno no está dispuesto a vivir, que uno no está dispuesto a experimentar. Como cuando era más jovencito, que tenía buenos amigos, malos amigos, gente que te traicionaba, gente que te mentía, en fin, te podías dar el lujo de ensayar distintos tipos de relaciones sociales, pero llegado a un punto en el que tú ya tienes una edad en la que ya tú probaste todo eso, conformaste tu círculo social, es difícil que te vuelvas a abrir a otra cosa. O sea, es como empezar otra vez yo de cero. Bueno, a mí me costó muchísimo, muchísimo aceptar eso y tomarlo como una oportunidad para crear nuevamente con más experiencia, con más sabiduría, una red de apoyo que me funcione, que sea verdaderamente efectiva para mí, para la realidad que yo tengo con Abril. Porque Entonces, ese tema de estar solo y que uno piensa que van a pasar los años y cuando yo no esté, ¿de quién va a quedar rodeada mi hija? ¿De quién? Esos son miedos y esas son preocupaciones que nos atormentan demasiado, nos pueden quitar el sueño y por eso es que hay que trabajar en el presente en crear una buena red de apoyo. entonces, María Elisa, ¿para qué te ha servido a ti la soledad? Bueno, imagínate, la soledad ha significado para mí reconstruirme. Es decir, yo siento que estaba literalmente en pedacitos, hecha pedazos. La soledad me sirvió para pegar esos pedazos poco a poco, a mi ritmo, en mi tiempo. Siento que la soledad me ayudó a buscar respuestas, a hacerme preguntas diferentes, porque como decía una amiga, cuando creía que tenía todas las respuestas, surgieron preguntas diferentes. Así Entonces, es. cuando uno se encuentra en un momento de soledad, surgen inquietudes, interrogantes, que quizás uno no se hace cuando no se siente en soledad. Entonces, es un buen momento, yo insisto que la soledad es un buen momento para concentrarse en un trabajo personal, en trabajar en uno mismo, pero la verdad es que la soledad es necesaria para eso. Es que uno se reinventa es cuando no tiene otra alternativa, cuando no hay más opciones. Ese es el verdadero momento en el que uno se puede reinventar. Sí, entonces ya sea que la soledad te atrapó involuntariamente o voluntariamente por las circunstancias en las que estás, es una buena oportunidad. Yo pienso que es una buena oportunidad y yo no sería la misma persona si no hubiera tenido ese espacio de soledad, lo cual no quiere decir que todos los casos sean iguales. Hay personas que no tienen que vivir este proceso porque no lo necesitan. Quizás yo lo necesitaba y por eso siento que fue un... No me arrepiento, pues no me arrepiento de haber vivido ese proceso. Excelente. Bueno, ya para cerrar el podcast del día de hoy, queremos decirle que lo más importante cuando uno está atravesando por estos momentos emocionales es reconocer lo que está sucediendo, reconocer lo que estamos experimentando. Y si es posible, mantener la conexión con alguien, y esto puede ser pues el mismísimo Dios, tus padres, tu hijo. Aunque nos sentimos solos, realmente 100% solos no estamos. Entonces, reconocer el sentimiento, darnos la oportunidad de experimentarlo y saber que todo en la vida es temporal. La alegría, la tristeza, la soledad, la ansiedad. Así que todo va a pasar.
Obviamente existen técnicas o tratamientos o prácticas que ayudan a las personas cuando están atravesando por estos procesos. Y como todo es temporal, entonces luego cuando miremos hacia atrás y ya no veamos las cosas desde el dolor, estoy segura que vamos a poder decir, para esto me sirvió esta pausa y este espacio. Entonces los invitamos a que nos cuenten su experiencia y bueno, queremos agradecerles si se han quedado hasta el final. Muchísimas gracias por escuchar nuestro testimonio. Realmente nos emociona mucho poder transmitirles a ustedes de alguna manera a través de nuestras experiencias algún tipo de esperanza o algún tipo también pues de apoyo o de consuelo. Así que bueno, los esperamos para nuestro próximo podcast y esperamos que descansen, que tengan buena noche. Y María Elisa, ¿qué le quieres agregar tú a la despedida? Bueno, yo le voy a agregar como siempre que no olviden suscribirse al canal, es gratis, no requiere esfuerzo, ahí tienen el botoncito rojo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios del podcast y otros videos y contenidos interesantes que estamos subiendo constantemente. Vamos a crecer como comunidad, vamos a seguir apoyándonos, vamos a seguir sintiéndonos acompañados, pero con una compañía de calidad, personas que nos comprenden, personas que están en circunstancias similares a la de nosotros. Esta es la oportunidad que tenemos de abrir este espacio. Así que, sin más que decir, nos despedimos. Gracias. Chao. Chao.